cantar, creo. Soy de Buenos Aires, de Argentina, y soy performer. Además soy abuela, soy madre, soy docente, soy ama de casa, soy todas esas cosas. Y como sobre todas las cosas siempre me gusta desordenar, más que ordenar, les voy a invitar a todos, el E es por la inclusión en el lenguaje, a todos a acercarse. Si quieren pueden hacerlo con sus sillas. Entonces, háganmela más fácil, por favor, y quienes estén atrás, si quieren y tienen ganas, pueden acercarse a formar una ronda para poder conversar de una manera más íntima y más cercana. Perdonen al equipo de producción el desorden, pero esta es forma. Ok, bien. Bueno, como he dicho antes, soy de una ciudad que se llama Quilmes, que está, me presento para quienes no me conocen, porque hay quienes me conocen y veo caras que no he visto en mi vida, entonces tengo la necesidad de presentarme de una manera más formal. Vivo en una ciudad que se llama Quilmes. Seguramente muchos de ustedes han tomado cerveza Quilmes en alguna oportunidad. Levante la mano quien lo hizo. No, pero me gustaría. Bueno, la cerveza Quilmes y el pueblo de Quilmes se escriben igual, pero Quilmes tiene otra historia que no tiene nada que ver con la cerveza. Quilmes es un lugar que está hoy día en la periferia del Gran Buenos Aires, hacia el lado sur. De la capital federal está a exactamente 19 kilómetros hacia el sur. ¿Dónde está el sur aquí? Para allá. ¿Allí? Para allá. Para allá. Para allá me dice. Sí. Okay. En esta dirección. Sí. Okay. Está para allí Quilmes. Por Bien. allá. No está para allá. Vieron que en los mapas normalmente cuando ponen el mapa siempre el norte está arriba y nosotros estamos abajo. Y la Argentina dice que está en el culo del mundo, ¿no? Está allá abajo, bien abajo y chiquitita además. Porque Oceanía, Asia, todo grande parece. Pero no, y la Argentina es pequeña. Bueno, eso es porque nos quieren vender siempre que nosotros somos más pequeños que el resto del mundo, pero no. La Argentina no está abajo, sino que está allá. Bien. Ubicada, Quilmes, es una ciudad que se formó con la llegada del último cuerpo de resistencia indígena que luchó 30 años para defender su territorio, que eran los Quilmes, que no tenía escritura, pero los españoles escribieron Quilmes primero con K, I-L-M-E, y luego algunas transcripciones los transformaron en Quilmes, como hoy se reconoce Quilmes por la cerveza. Ese último cuerpo de resistencia indígena, Quilmes, porque pareciera que la Argentina tampoco tiene indígenas, pero sí los tiene y los tuvo. Y cuando la gente va al turismo, va a Buenos Aires, entonces ve pequeñas Francias, pequeñas
España, pequeñas Barcelona, pequeñas Alemania, pequeñas Inglaterra, pero no ve la Argentina, porque la Argentina no es eso. Eso es la mente colonizada y la colonización. Pero la Argentina es otra cosa. Y los Quilmes eran justamente de una región que está muy cerquita de Bolivia, que es prácticamente vecina a Bolivia, donde se juntan la Argentina y Bolivia. Y ese pueblo fue la última dominación española. Cuando llegan a Quilmes, los españoles se encuentran con que había un grupo de resistencia muy fortalecida porque los indios estaban acostumbrados a resistir a los incas. Entonces estaban muy formados y armados, y con sus cuerpos defendieron durante una guerra que duró 30 años. Finalmente, deprimidos y capturados, los trasladan a pie 1.670 kilómetros hacia donde hoy es la ciudad de Quilmes. Bueno, esa soy yo, vivo ahí. Entonces, no voy a entrar en detalles porque podría contarles 10 millones de historias de mujeres y de hombres, de niños y de niñas, de ancianos y de ancianas que formaron parte en esa caminata y murieron a orillas del Río de la Plata contaminadas con las enfermedades de los españoles, de los españoles. Creo que eran los, porque supongo que deben haber habido mucho hombre hacia ahí. Y además como las obligaban a vestirse, se enfermaban sus pieles y murieron todos ahí. Hoy en el cementerio indígena hay una gran iglesia enorme, muy bonita, católica, sobre ese cementerio indígena. Entonces, ¿por qué la performance y por qué inicio esto con esta presentación del libro, con esta introducción? Porque nosotros y nosotras somos un territorio, no somos una persona, somos una persona irrepetible, única, ¿no? Con todos esos valores, pero somos en tanto siempre al otro y a la otra. Nunca somos en tanto a una individualidad. Siempre somos un colectivo. Yo soy quien soy porque mis ancestros fueron ellos. No fueron mis abuelos europeos, fueron ellos, fueron los Quilmes. Entonces, mi manera de trabajar en la performance es siempre de manera colectiva. Y lo que ustedes ven acá en fotografías es el reflejo o una cantidad de selección de imágenes que dan cuenta de esos trabajos que se llevan a cabo de manera colectiva. No les voy a contar cada trabajo porque está en el libro, que no traje ni para regalar tantos, como tantas personas hay aquí, ni traje para vender tampoco, porque tampoco me interesaba vender el libro, sino simplemente ordenar de alguna manera lo que vengo haciendo de hace mucho tiempo, y me pareció adecuado producir un libro. Entre paréntesis, lo pagué con mucho esfuerzo, porque ahorré mucho dinero para poder hacerlo. El libro da cuenta de performances que son hechas en espacios urbanos, la mayoría, otras en comunidades, otras en centros culturales o mismo en galerías también de arte. Pero siempre cada performance tiene un territorio que acompaña, y ese territorio que acompaña están la naturaleza, obviamente, pero las personas, que también son parte de la naturaleza, las personas que también forman parte del desarrollo de esa performance. Y hay varias performances que ustedes seguramente vieron, donde hay muchos niños y muchas niñas, aquí en estas fotografías, o muchas personas, otras personas que están celebrando o están generando algunas acciones, colectivos de personas que se ven, miradas de personas que
están viendo lo que acontece en el cuerpo performático, intervenciones. Esto es Lenzoy, Salvador de Bahía, una casa abandonada. Esto es la Bienal de San Pablo, y el que me acompaña es José Roberto Seco. Entonces, mi modo de presentar cada performance es estudiando, casi, no voy a decir antropológicamente porque no soy antropóloga, pero sí investigando el territorio, investigando la vida y las formas que tienen esas personas de estarse en este mundo. Y mi relación con el trabajo está atravesada siempre por la comida. Muchas veces, no en todos los trabajos, pero muchas veces está atravesada por la comida. Diría que el 99%. Primero por el material orgánico, que trabajo de manera permanente en todas las prácticas que me desarrollo, en las artes visuales, en el video, en las instalaciones y demás, pero también porque entiendo que en la comida está la memoria de los pueblos. ¿Piensan que sí? ¿O piensan que no? ¿Qué dicen? Claro. Por supuesto. Bien. Entonces, hay elementos que se usan reiteradamente, que por ejemplo la papa, esto es una instalación que constaba de 6 papas, de 6 carpas blancas con proyecciones de papas y material orgánico adentro. En realidad no era una proyección virtual, sino que era una luz que iluminaba como una zona chinesca, una sombra chinesca. Iluminaba la papa y la proyectaba en la carpa. Y estas son amigas mías. Este es Santiago Maldonado. Y voy a contar lo que sucedió acá. Santiago Maldonado es un líder político y no es mapuche, es un muchacho de la ciudad que fue a colaborar con la causa de los mapuches, que están en el sur de la Argentina. Como ustedes tienen aquí líderes políticos que también son muertos, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros líderes políticos. Y sucedió que en esa semana que yo estaba trabajando con esta instalación, desaparece en manos de la Gendarmería el cuerpo de Santiago Maldonado. Lo acribillan por la espalda y lo desaparecen. Y desaparece el día que inauguro la instalación y desaparece el día, y aparece el día que tengo que levantar la instalación. Y me pareció oportuno hacer una intervención en la propia instalación con la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? Porque era una de las preguntas que nos hacíamos todos y todas los argentinos y argentinas. Ingresar a la sala expositiva. Y eso fue peor porque las personas que querían ir y no podían ir protestaban porque no podían entrar. La razón era porque adentro de la instalación había una amenaza, la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? Finalmente Santiago Maldonado aparece muerto en un río el día que yo tengo que levantar la exposición. Y en esa exposición se presentó este libro. Y en esa exposición se cocinaron, para nosotros la papa andina, ¿no? Es como, la papa es muy elemental para cualquier comida, todos nuestros pueblos comen papa, entonces por eso utilizo mucho la papa como material orgánico. Además me parece hermoso. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es el libro, que además, como propone performance, propone un recuento de performance propias en mi colectivo de trabajo. Ustedes para ver el libro tienen que venir y a tomar el libro y desplegar el libro. Entonces yo, para que no se levanten, lo que voy a hacer es comenzar por allá. El libro está dentro de una caja y no tiene una lectura, tiene una lectura, tiene una introducción, tiene palabras de amigos y amigas que han escrito acerca del desarrollo del trabajo, como de alguna manera contextualizarlo. Pero el libro es para desplegar, es para ponerle el cuerpo, es para que de alguna manera dé cuenta
de que el cuerpo es fundamental en un hecho performático. Tiene fotografías en blanco y negro porque no alcancé económicamente a pagar fotografías en color, y tiene dibujos porque yo vengo de las prácticas de las visuales y me gusta mucho dibujar, entonces cada performance tiene un dibujo. Y cada performance tiene su relato. Cuenta, desde mi punto de vista, lo acontecido en esa performance, pero también hay otras voces y otras personas que cuentan acerca de esas performances y esos acontecimientos. De atrás para adelante, de arriba hacia abajo, del norte a sur, del este a oeste. Bueno, yo voy a dar por terminado a mi parte y me gustaría que si tienen preguntas o ganas de comunicar algo, continuemos de manera más dialogada y monologada. ¿Les parece? Sabe qué contexto, ¿no? Qué historia tiene ese lugar, cuáles son las políticas que se implementan en ese momento, cuáles fueron las políticas, bueno, un poco de historia, un poco de saber el lugar. Entonces una empieza a construirse una idea de esa performance que va a realizar. Sobre todo porque siempre no se trabaja desde el individual, por lo menos yo no trabajo desde un lugar individual, sino que siempre hay alguien más trabajando. Cuando estoy recorriendo Lota es una ciudad que está suspendida en el tiempo y está abandonada. Por un lado, ellos y ellas vivían de la minería es en carbón y las minas son debajo del mar. Hay un libro muy interesante, creo que es Baldomero, ya me voy a recordar, que habla sobre el cuerpo de los trabajadores que por lo general eran ancianos, llegaban a la edad de, ellos llamaban ancianos, pero no superaban los 40 años, y empezaban a trabajar en la mina a los 13 años, quizás antes. ¿Y por qué trabajaban niños? Porque los niños eran los que custodiaban las puertas, porque los niños eran quienes podían entrar a los lugares más, cuando se había un derrumbe podían escabullirse y por ahí avisar o advertir que algo estaba funcionando mal. Los niños eran los custodios de las puertas de las minas de carbón. Cuando yo llegué al lugar para indagar, para ver, para encontrarme con personas en el lugar, me encontré con Guillermo, que es el guardián, es el que hoy, eso fue en el año 2012 creo, cuida de las minas, cuida de que no sean alteradas ni se meta nadie, es el policía del guardia, que está permanentemente cuidando. Pero él fue un trabajador de las minas y él perdió sus hijos en las minas y perdió a su padre y también perdió la movilidad en el cuerpo porque tanta contaminación le tapó las venas y le dio varios ACV y quedó con su cuerpo con una movilidad limitada. Entonces cuando encontré esta persona que me contó muchas cosas de su vida, decidí que bueno, que era la persona con la que yo tenía que trabajar. Entonces empezamos a dialogar acerca de las cosas que a Guillermo le gustaban. Y lo que le gustaban era la materia blanda. En términos de materia, además de la comida y el buen vino, y le gustaban muchas otras cosas, a Guillermo le gustaba la materialidad blanda, la lluvia, en Chile no llueve nunca, la arena blanda, ¿no?
Le gustaba todo eso que él seguramente no estaba a su alcance, porque la arena, por cierto, sí es blanda ahí en Chile, pero es muy frío permanentemente. Meterse al mar es medio un suicidio, porque siempre hace mucho frío. Entonces, acceder a esas naturalezas es medio complejo. Y en esa mina trabajé con Guillermo y lo que hicimos fue, sobre los dos cuerpos, volcar diversas materialidades. Sobre mi cuerpo, carbón, y él me protegió para que no me lastimara, y sobre su cuerpo una materia muy blanda, que son unos popos de una materia muy volátil, que él disfrutó con su poca movilidad en la mano de tocarla. Y trabajamos en la propia mina de carbón. Esta es una performance que en la vida siempre hay acontecimientos donde una se siente que hay un antes y un después. Bueno, esta performance podría decirte, Milton, que es una de las performances que para mí ha sido un antes y un después. Si me preguntas eso sobre los años 70 y demás, no es fácil. Hemos tenido gobiernos populares y nacionales que se han ocupado, pero hemos tenido siempre la presencia de la derecha escribiendo en las paredes "Viva el cáncer" para los gobiernos, las personas que militan en los gobiernos populares y nacionales. No se van, están siempre ahí, son los dueños del país y básicamente hacen un trabajo de campo que es como una suerte de antropología cultural. Pero ¿cómo crees tú que esos otros realmente cubren tu propia experiencia, tu propio acto ritual también, que muchas veces, reflexionando, siempre tiene el performer siempre tiene una cuota de ritual de sacrificio? ¿Cómo ves tú eso en ese trabajo, cubriéndote de capas de vida, de sensaciones, de historias? Quizás el ritual sea ese, sea cubrirme de esas capas de otras vidas. Quizás el ritual sea ese y mi necesidad para poder comprender sea esa. Entonces no sé cómo, no podría responderte exactamente esa, es muy difícil para mí responder esto. Pero creo que quizás el acto rituálico o el acto del rito justamente sea lo colectivo, sea esto, o sea, sentir que en el otro estoy yo, que en la otra estoy yo, sea niño, mujer, hombre. Ahí se descubre pues plenamente lo que decías al principio. No hay una configuración de identidades, ni mucho menos de identidades de esa performance, de esa subjetividad. Es emocionante cómo todo el arte contemporáneo pues, se ve trasvasado por esa necesidad de contarse con el otro, ¿no? de contagiarse, de pegarse, de sumarse. Bueno, que es prácticamente una obra muy literal de eso, ¿no? De cubrirse de esas capas de experiencia ajenas que son propias, ¿no? Finalmente. Muy bueno, me gusta mucho, pues además el formato, el título, prácticamente pudiésemos cubrirnos también así con las páginas. Es que sabes que el primer diseño que realicé del libro fue un gran paño para cubrir, pero editorialmente es imposible. Hacer una sábana tan grande no existe, es inexistente. O sea, no hay manera de hacerlo ni acá ni en la China, o sea, no había manera, no había forma. Se produce con una mirada de construcción colectiva, desde las cosas más simples, como en la cocina de una ama de casa, producir una performance, entender ese acto como un acto performático y hacer de un guiso de papas una obra de arte,
muchas veces para cierta distribución de las piezas artísticas cuesta entenderla. Y a mí me pasa lo inverso. Me pasa como productora de trabajos propios y de otros y otras, y organizadora quizás de eventos, de performance y demás, me cuesta mucho entender ciertas formas performáticas, ¿no? Eso, miren, esa pieza la hicimos con Jorge Restrepo, que es colombiano, y con Jorge trabajamos en escuelas y en universidades. Tuvimos 2 proyectos juntos. Uno fue con niños de escolaridad y personas universitarias, estudiantes universitarios, y otro fue redes que se trabajaba en comunidades con la diversidad. El tema era la diversidad, tejido de redes con personas diversas. Entonces se trabajaba en instituciones de ciegos y ciegas, con centros de adultos mayores, niños de una escuela determinada muy pequeños, con niños adolescentes, porque a los adolescentes, niños y niñas adolescentes, la memoria está en nuestro ADN. Y creo que cada persona es un ser político. Que ejerza la política o no, digamos, política partidaria, por ahí son cosas distintas, ¿no? Pero creo que todos nosotros, y al decir todos nosotros, estoy haciendo política. No diciendo todos nosotros, también estoy haciendo política. Cuando me presenté, que me presenté como descendiente de los Quilmes, en realidad es un deseo, es lo que siento que soy. Pero lo cierto que mis abuelos son europeos, los maternos y los paternos, los 4 abuelos son europeos y vinieron con las migraciones. Digo, las migraciones nunca son traslados felices. Quien migra deja una familia. Pasó en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra y pasa en la actualidad. Las personas que están llegando ahora de Venezuela o de Somalia, mi país, los bolivianos que también llegaron, o los paraguayos que llegan a mi país sobre todo, son personas que dejan a sus familias, también venezolanos están llegando. Son personas que dejan a sus familias y que los países donde llegan son muy maltratadores de esas personas. Entonces, una traslación de semejante naturaleza nunca es feliz. Por más que vos encuentres trabajo y encuentres un techo, una casa, nunca es algo feliz. Y entonces creo que esas personas portan memoria también. Y en términos del último día, ese se llama Tips para la buena arepa. Pero viene de un proceso de investigación que se inició con una necesidad de rescatar la memoria de mi abuela María. Mi abuela María, yo en estas cuestiones de las economías, mi mamá y mi papá vivieron siempre en la casa de mis abuelos, de mi abuela y de mi abuelo. O sea, vivíamos los 6. Mi hermana, yo, mi mamá y mi papá, mi abuelo, mi abuela y una tía que en realidad éramos 7, una tía que era ciega, que era hermana de mi abuela, que había quedado a cargo del cuidado de mi abuela. Entonces, mi tía ciega bordaba y era maravilloso lo que hacía. Esas cosas las tengo yo. Y mi abuela cocinaba.
eran los lugares de poder de las mujeres en ese entonces en la cocina. Y mi abuela tenía la capacidad de cocinar y de crear en la cocina, nunca hacía una comida igual a la otra. Todas eran muy ricas y ella nunca hacía todo, porque en mi casa había quinta, mataba la gallina, la pelaba, la cocinaba, hacía todo. Trabajaba en la quinta con mi abuelo. Entonces, en un momento, bueno, a mí nunca me gustó cocinar, pero siempre admiré a mi abuela y siempre la seguí de cerca y siempre estaba con ella en la cocina, mirándola. Mi abuela me decía, ¿querés batirme la crema? Siempre tenía ese acto de rebeldía, de no colaborar, porque tenía como un delirio feminista, de que la cocina atrapaba a las mujeres y luego no las dejaba salir nunca más de ahí. Entonces, por miedo a quedarme pegada, miraba pero no hacía. Entonces, en un momento, después de que mi abuela falleció, murió, tuve la necesidad de recopilar esas recetas, pero mi abuela no las escribía. Entonces comencé a buscar la oralidad de quienes conocían a mi abuela. Las vecinas, los vecinos, las primas, los parientes. Bueno, gente allegada a mi abuela, que la había conocido y que había compartido en algún momento algo de la vida con mi abuela. Entonces, todo el mundo me decía, ¿receta de tu abuela? No hay. Yo me acuerdo que hacía la tortilla de papa de tal manera, pero escrita no. A mí nunca me enseñó. Es más, cuando yo le preguntaba, tu abuela me daba la receta por la mitad, nunca me la daba entera. Así fue como comencé a rescatar la memoria de la comida de mi abuela, de las recetas de mi abuela. Mi abuela hacía el pan dulce en diciembre. ¿Lo hacen aquí el pan dulce? Es típico de pan navideño. Es un pan, tiene forma de pan, es dulce y adentro tiene frutas abrillantadas, nueces. Mi abuela lo amasaba, compraba, era un ritual, comprar cada cosa, desplegar eso sobre la mesa cuando echaba a todas las personas de la casa, nos mandaba a dormir. Y ella de noche se quedaba amasando y viendo, después de amasar, varios amasados y mezcla y alquimia de agua de azahar y todo eso, ella se quedaba sobre la mesa y cubría esas bolas de pan navideño, como llaman ustedes, con un mantel blanco que había bordado su hermana ciega. Y ella se quedaba así en la mesa, mirando como esas bolas, esas montañas empezaban blancas, empezaban a crecer. Y empezaba a hornear. Entonces, a las 5 o 6 de la mañana, yo tenía la habitación al lado de la cocina, empezaba ya a sentir el olor al pan dulce. Y entonces era venir a comer el pan dulce caliente, cosa que mi abuela no me dejaba, y entonces ahí se armaba toda una cosa. Lo describo porque así era mi abuela, discutíamos, peleábamos. Cuestiones que cuando empiezo con esta rescate de memoria, empiezo a darme cuenta que estas personas, además de las recetas de mi abuela, tenían otros saberes, otras recetas aprendidas, que eran de sus madres, que eran de sus vecinas. Y entonces empecé como a hacer una ruta y un mapa y a entrevistar a todas las personas que me iban diciendo. Yo me acuerdo esto de tu abuela, pero María o Yolanda tiene algo más de tu abuela y además tiene una receta de alguien más. Entonces eso me fue abriendo una ruta de saber gastronómico, memorioso, ¿no? Entonces, ¿quién me dio la receta? ¿Quién era? ¿Qué cercanía tenía conmigo? ¿En qué contexto social? ¿Por qué se cocinaba eso y no otra cosa? ¿Por qué se utilizó reiteradamente papa? En la historia de la Argentina podría escribirse con la papa. Entonces, bueno, eso fue el primer indicio de esto que tiene que ver con la comida. Mi abuela fue el disparador número 1 para que yo conectara con estos ejercicios
de entender la memoria de un pueblo a partir de sus propias costumbres gastronómicas.